Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis Hola, sean todas muy bienvenidas a este nuevo tiempo en que nos encontramos en este espacio, virtuosas en la espera de su venida. Somos mujeres del Señor que queremos seguir siendo transformadas por medio de su palabra, que queremos conocer más de Él a través de los testimonios, de las cosas que Dios ha hecho en cada una de nuestras hermanas y las invitadas, por supuesto, que tenemos en este espacio, virtuosas en la espera de su venida. Estoy con invitadas, por supuesto, quienes tienen algo importante que contarnos, quienes tienen un testimonio glorioso, quienes quieren dar a conocer lo que el Señor ha hecho en sus vidas, en un tema que es muy especial, en un tema que sé que va a ser de mucha edificación para quienes están ahí detrás de la pantalla, porque sé que hay muchas mujeres que están pasando o han pasado por una situación así, que es la viudez. El tema de hoy es honra y servicio en la viudez. Es por eso que me acompañan mis hermanas. Jovina Molina, ¿cómo está, hermana? Bendiciones. Hola, mi hermana. Y también me acompaña nuestra hermana María Teresa Carmona. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Muy bien. Esperamos que todo lo que podamos conversar hoy sea de gran edificación para todos quienes están ahí. Y es un tema muy especial, como lo decíamos, el tema de la viudez. El Señor en su palabra lo menciona muchas veces, habla muchas veces de la viuda. Hay grandes testimonios, grandes cosas que el Señor hizo a través de las viudas. Son importantes para el Señor. Las viudas son muy importantes para Él, las tienen un lugar especial, tiene gran consideración por ellas, pero no es un proceso fácil. No es un tiempo fácil el que ellas viven, es la pérdida de un ser amado, es la pérdida de un soporte, de un sustento, y es volver a enfrentarse sola, a continuar la vida, pero tomada de la mano del Señor. Esa Amén. es la diferencia de las mujeres que conocen al Señor, quienes viven para Él y quienes efectivamente quedan solas y desamparadas. La palabra nos dice, mi hermana Jovina, que no quedamos así, que el Señor está con nosotros. Amén. Amén, así es. Como dice usted, quizás dice que quedamos como desamparadas, quedamos solas, pero no es así. El Señor siempre está ahí con nosotros. Bueno, Él nos sustenta, Él es el que está cubriendo nuestras vidas a diario. Amén. Amén. Mi hermana María Teresa, me gustaría conocer ahí su historia en este tema. ¿Hace cuánto tiempo que usted está viuda? Hace 2 años, 5 meses. Hace poquito tiempo. Poco tiempo. ¿Su esposo estaba convertido al Señor o no? Sí, estaba convertido. Es más, el día anterior a su muerte, él vio el último programa que tuvo la oportunidad. Él estaba sentado en un sillón y yo estaba conectada con mis hermanas de la célula, de la samaritana. Y él estaba a oscuras, pero estaba sentado en un sillón escuchando todo lo que nosotros compartíamos con nuestras hermanas a través de la palabra. Y él siempre hacía eso. Se mantenía, digamos, siempre preocupado de saber qué era lo que yo compartía con mis hermanas. Como estuvimos tanto tiempo por producto de la pandemia, entonces él aprovechaba todas esas instancias que no estábamos juntos, pero él estaba escuchando de todo lo que nosotros hablábamos. Así que participaba de igual manera, se llenaba de la palabra. Amén. Y él, si bien es cierto, no era una persona tan extrovertida, qué sé yo, con tantas demostraciones, pero yo sé que en lo más profundo de su corazón, él sí había aceptado al Señor y lo tenía como su Señor. Él oraba, él rogaba, él pedía, imploraba, siempre estaba hablando con el Señor de sus hijos, de su familia. Amén. Sí. Bueno, me imagino que en ningún momento es fácil la pérdida de un ser amado, sobre todo como el esposo.
Claro. que representa algo tan importante para nosotras las mujeres. Así es. ¿Cómo vivió el primer tiempo, el momento de la pérdida, el momento de enfrentarse, verse sola delante del Señor? Claro. ¿Cómo se vive eso, mi hermana? Yo sentí que a mí me partieron por la mitad. Ujú. Esa fue la verdad, las cosas, y que quedaron todas las heridas expuestas. Entonces es como que se fue sanando de a poco, las heridas iban, y el bálsamo y ese aceite y esa plenitud de gozo que se produce cuando ya se cierran las heridas, pero va quedando ese dolor, ¿no es cierto? Uno aprende a sobrellevarlo, pero nunca, nunca deja de estar ahí la herida, ese dolor de la falta del tocar, del afecto, del cariño, del abrazo, del beso, del hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? En fin, ese trato que uno tiene con el esposo, que vive a diario, que es la hora de la 11, cuando ya se reúne, cuando ambas personas trabajan, eso se perdió, pero fue tan tajante, tan abrupto, no sé, fue algo como una mutilación, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, todo eso, el Señor lo tomó y lo transformó en algo maravilloso, que yo lo puedo decir de mi corazón, que de veras que Él hace algo más maravilloso. Bueno, en dice la nosotros. palabra que lo malo lo convierta bueno. Es tremendamente hermoso lo que uno vive después con Él, Ujú. porque Él viene a tomar todo terreno que era A de mi llenar esposo, todo lugar. llena todos los Mm. espacios. Amén. Es maravilloso lo que Él hace con nosotras. En el Amén. caso mío, por lo menos, como Amén. viuda. Amén. Mi hermana Jovina, ¿hace cuántos años que usted quedó viuda? 8 años. 8 años, ha pasado Sí. más tiempo. Sí. Entonces ha sido un proceso también más extenso el que se ha vivido, y como dice la hermana, se va pasando como por etapas en medio de la viudez. Sí. ¿Cómo vivió también ahí su etapa de quedar viuda, de verse en este nuevo Sí. estado? Fue, en primera instancia, fue fuerte, muy fuerte, porque yo estuve casada 30 años. Y es como que de repente usted queda como sola, queda como decía mi hermana, como que algo sale, algo que es de uno, una persona que estuvo conmigo 30 años y de un repente ya no está. Entonces, no es fácil. Hay un tiempo de duelo en que nosotras, las viudas, lo vivimos. Pero nosotros, conociendo al Señor, por lo menos en mi caso, yo empecé a buscar de Dios, para que Dios pudiera llenar, porque cuando el esposo muere, queda un vacío. Ujú. Entonces, nosotros podemos llenar quizá esos vacíos con muchas cosas. Ujú. Entonces, ahí hay que, nosotros como viudas, como hijas del Señor, tenemos que ser cuidadosas, Amén. porque podemos llenarlo con muchas cosas. Mm. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ser sabias y buscar en Dios, que Dios venga a cubrir ese vacío, eso que quedó, para que nosotros no corramos y entremos en otras cosas que no debiéramos hacerlo. Amén. Amén. Mi hermana, su esposo no estaba convertido al Señor. No. ¿Y cómo vivía el estar con un esposo no convertido? Porque quizás hay muchas hermanas que están ahí detrás de la pantalla que también viven esa situación de estar con un esposo que no estaba convertido y ser esa mujer sabia de la que usted nos habla y esa sabiduría que le entregó el Señor para enfrentar esta situación, habiendo vivido un matrimonio así. No es fácil. Ujú. No es para nada fácil. Es como que somos dos polos opuestos. Ujú. Claro. Porque yo quiero servir al Señor, pero Él no tiene el mismo interés que tengo yo. ¿Ya? Entonces, a veces el Señor también tiene que ahí en el camino
irnos entregando la sabiduría para ser sabias cuando tenemos que callar, cuando podemos hablar, cómo actuar y cuando no actuar. Como le digo, no es un camino fácil, porque por lo menos en mi caso, nosotros llegamos los dos al Señor, pero siempre pasa que hay uno que se queda y el otro quiere avanzar, que este era mi caso. Yo entendía que Dios me llamó y me llamó con propósito. Eso yo como que Dios me lo colocó inmediatamente cuando yo conocí al Señor. Amén. Que el Señor tenía propósitos en mi vida. Pero Él no lo entendió, Él no abrió su corazón para recibir a Dios. Como fue todo lo contrario en mi caso, porque yo cuando conocí a Dios, creo que yo me enamoré de Dios. Aprendí de la palabra. Y eso me cautivó, Dios me cautivó a mí la palabra. Entonces empecé a caminar en un camino que yo quería servir a Dios y servir como Dios dice que lo sirvamos. Amén. Pero no fue el caso de mi esposo. Entonces ahí se hace un camino muy difícil, muy difícil. Bueno, solamente el Señor ahí nos puede ir guiando para tomar las decisiones correctas en medio de ese camino. Amén. Amén. Bueno, decía la hermana ahí en medio de lo que nos contaba, decía, si uno no es sabia, va a llenar ese espacio de muchas cosas. Bueno, ambas hasta donde se tienen hijos. Sí. Y muchas veces los hijos quieren tratar de llenar ese espacio con cosas, de no dejarla sola, de acompañarla, Claro. de querer tomar, de acompañar a la mamá que se quedó viuda en este caso. Cuando hay un corazón que dice, ahora estoy sola y yo quiero estar con Dios. Yo quiero servir al Señor. ¿No les pasó en medio de ese proceso que quizás la familia o los hijos quisieron ir tomando un lugar y ustedes tuvieron que decir, a ver, yo estoy acá, voy a servir al Señor, no, mi vida no va a cambiar de dejar de servir a Cristo por esto que me ha pasado? Mi hermana, en su caso, ¿cómo vivió esa situación ahí con sus hijos, con su familia? Bueno, yo viví, después que falleció mi esposo, en mi casa hubo un terremoto, grado 10, un poco más alto que el de Valdivia, que también lo viví. Y lo que pasa es que murió mi esposo, tuve una situación muy fuerte en mi trabajo y no obstante también con mis hijos, porque ellos al morir mi esposo quisieron venir a tomar, como que se quisieron venir a entronar y a ocupar ese espacio que mi esposo dejó. Y ellos me dijeron, bueno mamá, ahora nosotros somos tu familia y queremos saber, y bueno, y quisieron tomar varias áreas. Y entre una de esas áreas fue ver la situación de los dineros. ¿Qué estaba haciendo yo con los dineros? Entonces, porque nosotros vemos que hay dineros que se están deslizando como para allá, para la iglesia y que, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, a ver, espérense un momentito. Si ustedes van a poner en la balanza a la familia que son ustedes, mis 3 hijos, mis 4 nietos y las nueras, y al Señor, perdieron. Hubo Y que ellos dejar las llegaron, cosas claras sí, ahí. ellos llegaron, se pararon y se fueron. Y me quedé 45 días sin saber de los hijos ni de nada. Porque yo les dije, yo determino quedarme con Dios, porque Él es mi esposo ahora. Así es que tuve que ser muy tajante, determinar, dejar todo, hermana, todo. Fue doloroso, fue triste, 45 días sin saber nada de ellos, ni ellos de mí. Y recién con esta Con el pérdida. dolor de la pérdida de mi esposo. Y ahí recién me vine a dar cuenta que viene una valentía que es sobrenatural, porque yo no me quedaba jamás sola en mi casa. ¿Ah? Nunca. Pero sin embargo, cuando se fue, yo creo que el Señor permitió que se fueran mis hijos, que se fuera mi esposo y quedarme sola yo con él. Porque de ese entonces en adelante me vino algo que ya después no me daba miedo estar a oscuras, apagar las luces, porque hay gente que duerme con las luces encendidas, ¿no es cierto? Pero yo determiné, yo dije ya, el Señor dijo que Él es mi esposo y yo me cobijo debajo de Él es mi cabeza y se acabó.
Se acabó el hijo, los nietos, las nueras, ya váyanse todos si quieren. Así fue la cosa, mi hermana. Ujú. Entonces tuvo que ser radical. Es que o lo era o me moría. O sea, Bueno, era- es verdad. Bueno, la hermana dice ahí, Dios me llevó a esto, yo sé que Dios lo permitió. Y a medida que uno va viviendo los procesos, uno va entendiendo que en verdad todo es parte del propósito del Señor. Ahora le agradezco tanto porque después ellos regresaron. Ahora volvieron todos. Claro, porque entendieron. Y ahora ya respetan. Me dice, mamá tiene culto, mamá tiene célula, mamá tiene esto, mamá, hoy va a haber una confraternidad. O sea, ellos ya están enterados de todos mis quehaceres, pero con el Señor. Amén. Amén. Qué importante es lo que nos menciona la hermana ahí, qué importante es ser radical, qué importante que la familia vea que uno ha tomado una decisión y que no es algo así nomás, es una decisión de vida. Y como dice la hermana, o lo hacía o me moría. Sí, no tenía ninguna otra alternativa. hermano. Pero Dios la fortaleció, Sí. Dios la ayudó y Sí. Dios la hizo traspasar Justamente. ese proceso y Sí. poder ver hoy día la victoria de que su familia hoy día respete, entienda y acompañe a esta mamá que ama al Señor. Lo amo por sobre todas las cosas. Amén. Bueno, decía la hermana y hermana que el Señor se le reveló como esposo, que les dijo, yo ahora estoy acá, ahora el Señor es mi esposo. Yo ahora estoy con él. Viene ese momento de esa revelación también, no solo en la parte de la paz, de la tranquilidad, de la protección, sino que también me imagino en el área económica, en todo que uno empieza a depender completamente de el Señor. ¿Cómo vino esa revelación a su vida, hermana Jovina? Oh, y si yo tuviera tiempo para nombrar todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Pero cuéntenos igual, un poquito. Nos faltaría programa. Bueno, yo era una mujer que estaba ahí con mi esposo, era dueña de casa. Entonces él me sostenía, él era el proveedor. Claro. ¿Ya? Entonces al fallecer él, yo quedé desprovista, quedé sin nada. Pero ahí pude conocer a un Dios que es fiel realmente. Amén. Porque yo, como le digo, en primera instancia, en los primeros meses quedé sin nada. Yo ahora tengo una pensión de viudez, pero en ese momento nada y con muchas cosas pendientes. Claro. Pero puede ver a Dios. Dios de una manera sobrenatural, como dice su palabra, que Él cubre a la viuda. Amén. Sí, Porque dice la palabra que Él es el que... Porque yo soy tu esposo, soy tu hacedor, dice la palabra. Amén. Y ahí se cumple la palabra. Porque Dios a mí, a través de mi viudez, Él me ha cubierto en todo. Me ha calzado, me ha abrigado, me ha alimentado. De una manera sobrenatural han llegado las cosas a mi casa. Y ahí veo la fidelidad de Dios. Como decía, una mujer como yo que siempre estuve ahí bajo una cobertura de un esposo. Si cuando mi esposo falleció, mi familia decía, ¿qué va a hacer ahora? Claro. ¿Qué va a hacer ella ahora? O sea, ellos se preocuparon por mí en ese ámbito económico, porque ¿qué va a hacer? ¿Cómo ¿De qué va a vivir? ¿De Ujú. qué va a vivir? Pero ellos se han sorprendido de cómo Dios a mí me ha sustentado. Aleluya. Cómo me ha sustentado en toda la área. Porque aquí usted está hablando económica, en las económicas. En las economías. Porque nada me ha faltado. Nada. Ha sido mejor que el esposo que yo tenía. Es mejor este esposo. Es mejor este esposo. Gloria a Dios. Gloria al a Dios. Señor. Bueno, parte de entender también cuál es el plan de Dios en medio de estas cosas dolorosas que se viven, porque me imagino que no es fácil vivir el proceso, entenderlo, asimilarlo, pero luego ahí la hermana me dice, es mejor este esposo. No significa que no haya sido feliz con el esposo que había tenido antes, pero se le ha revelado el Señor de una manera distinta. Y también la hermana ahí nos ha mencionado, hoy día crecí en muchas áreas luego de que me pasara esto. Hay que ir entendiendo un propósito de Dios en medio de esto, hermana. Sí, sí. Y bueno, me decía que vivió hace 2 años y medio. ¿Cómo ha sido este caminar estos 2 años y medio de entender el propósito que había detrás de este proceso, de esta situación que el Señor le hizo vivir? Yo creo que no es que uno tenga un título ya, qué sé yo, experta en. Ujú. No se trata de eso. Pero sin embargo, en estos momentos considero que puedo abrazar, contener
y hablar con alguien que vaya a pasar por un momento así. Ujú. Vamos a estar preparadas para poder recibir a muchas mujeres que vienen heridas, con dolores, con dolores muy profundos. No solo la muerte de un esposo, también de los hijos. Porque en este periodo de la pandemia hubo mucha muerte, ¿no es cierto? Amén. Quedaron muchas mujeres solas o desamparadas. Se les murió el esposo, se les murieron los hijos, los padres, en fin. Y estamos adiestradas. Yo creo que el Señor nos ha adiestrado para la batalla con esta situación que nosotros hemos vivido. Yo no puedo decir de que uno lo sepa todo, pero esto es vida. Esto que nos ocurrió a nosotros, en el caso mío, para mí es la muerte de alguien amado por 36 años, pero sin embargo también puede dar vida a otra mujer o a otra dama o varón, joven, o incluso una anciana que venga a preguntar ¿y cómo lo hizo usted? o cómo se hace esto, ¿no es cierto? Amén. Uno puede ayudar, puede entregar una palabra de aliento, un abrazo, de amor y de contención, que el Señor puede usar este vaso de barro para poder entregar vida a otro. Amén, así es. Bueno, nos dice la palabra en 1 Timoteo 5, del 3 al 6, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Así es. Dice, hace una distinción, ¿ah? Sí, Una distinción, claro. dice que la que espera en Dios es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero hay otra que se entrega a los placeres y que aún viviendo está muerta. Nos hace una separación ahí la palabra. Sí. Ustedes son mujeres que sirven a Dios. Amén. Y que en medio de este proceso duro, la hermana me decía, yo me metí con Dios, yo me aferré al Señor, yo fui radical, ha quedado allí también un espacio en lo temporal. Sí. Y que se llena también a través del servicio, hermana. Amén. Amén. Uno tiene aquí dos opciones. O revierte la situación, me quedo ahí lamentándome, llorando, o me paro y le digo al Señor, ya estoy viviendo otro tiempo, ahora tengo más libertad. ¿Y qué voy a hacer con mi libertad? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo libre, pudiéramos decir? Uh-huh. Entonces, ahí como dice la palabra, yo la leí años atrás, cuando quedé viuda, como al año después, y vi esa parte donde habla de la viuda, y yo dije, ¿qué viuda quiero ser? ¿Quiero ser de la ociosa? ¿Quiero ser de aquella que anda de casa en casa? Porque la palabra también lo dice, Claro. chismeando dice. ¿O quiero ser de aquella que está en súplica y en oración? Uh-huh. Y quiero colocarme al servicio del Señor. Y por gracia del Señor, porque eso también es gracia de Dios, no es un mérito mío, Uh-huh. sino que Dios coloca esa gracia, yo me volqué al servicio del Señor. Y ahí a veces visito a algún anciano, voy con otra hermana a hacer aseo, voy también a visitar cómo está su salud, y en medio de eso voy también entregando la palabra a la familia del anciano que voy a visitar. Entonces estoy trabajando, siento trabajo en las dos partes en la obra del Señor. Uh-huh. Entonces, tanto entregando la palabra como también sirviendo, como dice la palabra, quizás haciéndole aseo a un anciano que está solo y que no tiene familia que lo pueda apoyar. Uh-huh. Entonces ha sido muy gratificante ocupar el tiempo en la obra del Señor. Amén. Bueno, y también hay un tema de disponibilidad, me imagino, también para las Sí. obras del Señor. Le dicen, ¿quién puede venir a hacer? Hermana, yo estoy disponible, yo estoy dispuesta. Y es que hay una recompensa detrás de todo Amén, esto sí. también. Amén. Hay algo glorioso en el servir y en disponer la vida al servicio del Señor, hermana. Amén. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo sirve al Señor usted? Me imagino que también se tomó esta palabra en algún momento que mencionábamos allí. Dijo, yo voy a
a servir al Señor, voy a estar en oración, voy a estar en súplica. No quiero ser de estas otras viudas, sino que me voy a dedicar a mi tiempo a servir al Señor. Sí, bueno, la diferencia que tengo yo con mi hermana Jovina es el hecho de que yo trabajo aún. Pero es muy bueno que nos cuente también cómo Claro. vive eso y verlo desde las dos Sí, veredas. porque yo hace 47 años que soy servidora pública. Ujú. Yo comencé en la Tesorería General, después trabajé en el Juzgado de Policía Local y ahora estoy en la municipalidad. Entonces, siempre he sido una servidora pública. Siempre he tenido en mi mente y en mi forma de ser, de servir, porque el que no sirve, no sirve. Entonces, hay una forma en la cual uno puede llegar a las personas, porque el Señor nos llamó a predicar, ¿no es cierto? A entregar su palabra. Tenemos una gran comisión, ¿no es cierto? Entonces, yo trato cada vez que puedo, dentro de lo que yo estoy haciendo, de atender al público, de brindarles alguna enseñanza o explicarles qué es lo que deben hacer, también va de por medio la palabra, ¿no es cierto? Ujú. Que a veces llega gente muy afligida, llega gente con mucho dolor, a veces hay gente que se explaya y empieza a decir, mire señorita, me pasó esto, qué sé yo. Y uno va y entrega una palabra y esas personas dicen, uy, usted tiene algo diferente, algo distinto, que no viene de mí obviamente, ¿no es cierto? Amén. Y uno va y de la forma como atiende al público, como trata a las personas, es tan importante que a través de eso uno entrega amor, entrega una atención que la persona no sabe encontrar en el otro. Amén. Entonces, yo a través de todos los años que llevo, he trabajado en todos los ambientes. Por ejemplo, también he trabajado con puros hombres, con puras mujeres, con hombres adultos, con jovencitos. Y ahí uno les habla a los colegas, les conversa. Y después ya se vuelve como una confidente. Vienen para acá, le preguntan a uno, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Y uno puede ir aplicando la palabra de lo que a uno le han dado de gracia. Dar de gracia. Amén. Yo lo hago con mis colegas. O a veces solamente me doy cuenta de, por ejemplo, tengo colegas que hablan poco, que son muy tímidas. Yo a ellas las abrazo de una manera extraordinaria. Les doy un abrazo que ellas después vienen a buscar ese abrazo. Me dicen, colega, abráceme porque necesito su abrazo, necesito su contención. Se ponen a llorar, oro por ella. Y bueno, hay tantas formas de poder servir al Señor en la parte secular. No necesariamente acá donde estamos todos, ¿no es cierto? Porque afuera está la necesidad, pues, hermana. Afuera el varón, hay colegas que llegan casi a punto de llorar por la situación que vivieron en la mañana, recién levantado, con una discusión con su cónyuge, qué sé yo, un problema con el hijo, con la hija. Entonces ahí uno puede entregar palabras, uno puede contener, puede consolar, puede entregar amor a través de eso. Amén. De un abrazo o, colega, yo voy a orar por ti. ¿Me permites? ¿Me entiendes? Se puede servir en las distintas áreas. Siempre se puede estar al servicio. En todas las áreas, en todas. Solamente ahí el Señor pone, porque eso lo hace Él. Yo por mí no lo haría. ¿Sí? Es Él el que pone el querer como Él hace. Amén, así es. Bueno, ya han pasado, me decía la hermana, 2 años y medio desde que ella quedó viuda, 8 años desde que quedó viuda ahí nuestra hermana Jovina. Y también, bueno, me cuentan lo que están haciendo hoy día, pero hay propósitos del Señor. Me imagino que Dios les ha hablado cosas a cada una. Hay cosas que todavía están a la espera de poder ver. ¿Y cómo se mira hacia adelante? ¿Cómo se mira hacia adelante? Porque llega un punto y dice, ya hoy día estoy en esto, pero mi vida continúa ahora con el Señor. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene conmigo? ¿Cómo se ve hacia adelante el futuro, hermana Jovina? Oye, qué difícil pregunta. No se la habían hecho, ¿eh? No. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? ¿Qué es lo que proyecta con Dios de aquí en adelante? Siempre proyecto en mi vida conocer más a Dios, en primer lugar. Conocer a Dios y siempre dejar un legado. Amén.
en mi familia. Siempre. Siempre he mostrado a Dios. Siempre he querido que el nombre de Dios quede en alto. Amén. Que vean al Dios que yo sirvo. Que Él que fue el que me tomó, el que transformó mi vida. Y que ellos lo puedan ver. Porque el mayor testimonio somos nosotros. Amén. Es nuestra vida. Así es. Y eso siempre espero en el Señor. Y crecer más en el Señor. Siempre con expectativa. Yo siempre he tenido eso. Siempre tengo expectativas en Dios. Lo que Dios va a hacer con mi vida. Amén. No sé lo que va a hacer. No sabemos. No sabemos. Pero que Dios algo tiene para cada una de nosotros. Amén. Amén. Dios tiene algo para cada una de nosotros. Así Ujú. es. Amén. Hermana María Teresa, ¿cuál es su proyección? Me doy cuenta que está todavía trabajando, que tiene su familia, que tiene sus hijos y que también participa activamente en la congregación. Sí, ¿Cuáles son los proyectos, los planes y qué es lo que Dios le ha mostrado de su proyección? ¿Qué es lo que viene con Dios de aquí en adelante? Mire, ¿sabe? Yo anhelo que ahora en agosto o septiembre aparezca en un listado en donde posiblemente ya se me vaya a otorgar la posibilidad de jubilar. Ujú. Y una vez que jubile, yo lo tengo muy claro, voy a ponerme al servicio de las manos del Señor, de lo que Él quiera hacer. Bueno, viene conmigo. otra etapa entonces Yo ahora. sé que va a venir una etapa totalmente diferente, Sí. donde ya no voy a tener un horario tan rígido, seguramente horarios van a haber, siempre, porque todo es ordenado en las cosas del Señor, todo tiene un orden. Amén. Pero no sé, yo me veo, es que hay tantos proyectos, no sé. Y no, y ahora que está justo en la etapa ahora de que va a quedar más libre. Exactamente. Y no voy va a tener a cambiar ningún- todo. Va a cambiar todo en la vida, hermana. Todo va a cambiar. Sí, y estamos en un nuevo tiempo. Mi pastora ha hablado de hogar de ancianos, rehabilitación de drogadictos, no sé qué es lo que va a haber. Pero ahí podré estar, aquí está mis manos y los conocimientos, algo podré ayudar en, no sé, llevar alguna contabilidad, trabajar en organizar, qué sé yo, proyectos, no sé, algo haré. Yo sé que el Señor libre no me va a dejar. No. No. Lo tenemos Que- todos claro, que no la va a dejar libre. hermana. necesita que... Obreros. Claro. Amén. Y ya, po, yo me pongo el traje de obrero. Amén, amén. Bueno, ya para ir finalizando, hermanas, me gustaría que ambas pudieran quizás enviar un mensaje a aquellas mujeres que están ahí detrás de la pantalla, que están viudas, que están viviendo este proceso, que quizás enviudaron hace poco o que llevan muchos años y que dicen, oh, yo estoy aquí, no he hecho nada, el Señor quizás a través de este tema, el Señor les ha hablado y están diciendo, me quiero poner al servicio del Señor. ¿Cuál es el mensaje que usted podría entregarle a esas mujeres que están viviendo quizás este proceso de viudez? Que no es bueno quedarse en un estado de, no sé, que a veces nosotros las viudas nos quedamos como que estamos muy solas, tenemos mucha pena, guardamos todas esas cosas. La palabra dice que Él hace todo nuevo. Amén. Y es bueno, como pudiéramos decir, dar vuelta a la hoja Ujú. y mirar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque son etapas que nosotros vivimos. Hay un tiempo quizás de matrimonio, de casadas, pero después viene esta etapa de viudez en que nosotros podemos hacer cosas para Dios Ujú. Amén. y reinventarnos, no quedarnos ahí sin hacer nada, porque Dios siempre tiene algo para nosotros. Amén. Siempre hay algo que Dios proyecta en nuestras vidas. Amén. Eso sería como el mensaje. Ujú. Mi hermana María Teresa, ¿qué mensaje podría entregar usted? A mí me gustaría poder dejar una huella sobre todo en mis hijos, en mis nietos, en mi nuera, en mis familiares, y decirles que realmente este es el camino correcto para tener una vida plena, para ser
si alguien anda buscando la felicidad está en el Señor. Amén. Y de veras que yo anhelo en mi corazón que mis hijos doblen sus rodillas el día de mañana para aceptar al Señor, mis hijos y toda mi descendencia, hasta la 4ª generación, como dice el Señor, y sean servidores de Cristo. Amén. Yo anhelo eso en mi corazón. Y les diría a las mujeres que están solas que no piensen en esa amiga soledad ni la ociosidad, porque no sirven de nada. Así es. Nos hacen, eso es muerte. En cambio, en esta vida hermosa que el Señor nos presenta, es vida. Y es vida en abundancia. Amén. Es gozo, es alegría, es paz. Es una vida completamente diferente a la que hay fuera del Señor. Amén. 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 Bueno, dice la palabra en los Salmos, dice Padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Es Dios en su santa morada. Así Amén. es. Defensor de viudas. Agradecemos a nuestras hermanas que han estado junto a nosotros, nuestra hermana Jovina Molina, nuestra hermana María Teresa usted Carmona, también, hermana. en este tema honra y servicio en la viudez de este nuevo programa Virtuosas se le espera de su venida. Nos encontramos en una próxima oportunidad para compartir nuevos temas aquí en las redes de Manantial de Vida Talca. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Chao, chao.